Mi mamá me descuidó y me cambió por su nueva familia, así que yo también la cambié a ella. Tenía 10 años cuando mi mamá se casó con Phil. Mi papá biológico estaba en prisión desde que yo tenía 3. Cargos no violentos por sustancias. Sentencia de 15 años. Mi mamá nunca hablaba de él. El primer año con Phil estuvo bien. Me llevaba a pescar, me preguntaba cómo iba en la escuela. Luego mi mamá se quedó embarazada de mi hermana Violet. Todo cambió de la noche a la mañana. De repente, yo era el niño que cenaba solo mientras ellos le daban de comer a Violet en la sala. El que se iba caminando de la escuela porque la bebé necesita su horario de siesta. Para cuando nació mi hermano Ethan 2 años después, ya había dejado de esperar cualquier cosa. Tenía 14 la primera vez que se fueron sin mí. Bajé las escaleras un sábado por la mañana y la casa estaba vacía. Ni una nota, ni un mensaje. Volvieron 6 horas después con bolsas de Dave & Buster's y compras del centro comercial. Violet, que tenía 4 años, corrió hacia mí para enseñarme su nuevo peluche. Comimos pizza, jugamos y mami me ganó esto, dijo emocionada. Miré a mi mamá. Estaba guardando las compras, sin hacer contacto visual. Pensamos que todavía estabas durmiendo, dijo. No lo estaba. Llevaba despierto desde las 7 a.m. Y volvió a pasar. Y otra vez. Cada pocas semanas oía la puerta del garaje abrirse mientras yo estaba en mi cuarto, y corría a la ventana para verlos salir en reversa. A veces les escribía, ¿a dónde van? Ella respondía 20 minutos después, solo haciendo unos mandados. Lo peor fue mi cumpleaños número 16. Llegué de la escuela esperando algo. ¿Un pastel, quizá? Al menos que se acordaran. La casa estaba vacía. A las 7 p.m. entraron con bolsas de Olive Garden, para 4 personas. Ah, dijo mi mamá cuando me vio. Pensé que ibas a cenar a casa de un amigo. Yo nunca dije eso. Violet notó que estaba molesto. Tenía 6 años entonces, empezando a entender las cosas. ¿Por qué no le compramos un pastel? Él le susurró a mi mamá. Ya está muy grande para esas cosas. Subí a mi cuarto y lloré por primera vez en años. Ahí fue cuando empecé a planear. Tenía 17, trabajando medio tiempo en Wendy's por 11.50 la hora. Abrí una cuenta bancaria aparte que mi mamá no conocía. Cada cheque iba directo ahí. En 8 meses había ahorrado $3,200. Empecé a investigar. Navy, Air Force, Marines. Al final me decidí por el Army. Llamé a un reclutador 3 semanas antes de cumplir 18. Me dijo que podía irme tan pronto como en octubre si pasaba el MEPS. Tomé el ASVAB un martes durante mi hora de almuerzo en la escuela. Saqué 82. Lo suficientemente alto para cualquier MOS que quisiera. Mi mamá nunca preguntó dónde estaba. Pasé el MEPS el 15 de septiembre. Firmé contrato como 11 ex infantería. Mi fecha de salida era el 23 de octubre, 5 semanas después. Empecé a mover mis cosas poco a poco. Una caja por aquí, una bolsa por allá. La mamá de mi amiga Amanda dijo que podía guardar todo en su garaje. Llevaba cosas a la escuela en la mochila y luego las dejaba en casa de Amanda. Mi mamá notó que mi closet se estaba quedando vacío. ¿Vendiste algo de tu ropa? Sí, necesitaba dinero para gasolina. Asintió y se fue. Con Violet era más difícil mentir. Ya tenía 9, casi 10. Niña lista, se daba cuenta de todo. ¿Por qué estás moviendo tu Xbox? Se lo estoy prestando a un amigo. No me creyó, se notaba, pero no insistió. 3 días antes de irme, mi papá biológico llamó. No había sabido nada de él en 14 años. Hola, soy Raymond. Salí hace 2 semanas. Estoy viviendo en la casa vieja de mis padres. Me la dejaron cuando fallecieron. ¿Podemos hablar? Me reuní con él en un Denny's sobre la Route 9. Se veía más viejo de lo que deberían verse 42 años. La prisión hace eso. Lo siento por no haber estado ahí, dijo. Por nada. Le conté del Army, que me iba en 72 horas. Se quebró ahí mismo en la mesa. La mesera miró preocupada. Estoy orgulloso de ti, dijo. Eso requiere agallas. Le dije que lo perdonaba, pero que no iba a llamarlo papá. Todavía no. Tenía que ganárselo. Dijo que lo entendía. Le dejé una carta a mi mamá sobre la encimera de la cocina la mañana del 23 de octubre. 4 páginas. Por delante y por detrás. Le hablé de cada cumpleaños olvidado. Cada vez que se fue sin mí. Cada mentira de solo haciendo mandados. Le dije que prefería arriesgarme a morir en el extranjero que seguir siendo invisible en su casa. No le dije que me iba al Army. Dejé que lo descubriera sola. Mi Uber me recogió a las 4 a.m.
Raymond, mi papá biológico, estaba de pie en el porche y me hizo un saludo militar mientras nos alejábamos. No miré atrás. Mi mamá me escribió 6 horas después de leer la carta. ¿Cómo pudiste irte así sin despedirte? No respondí. Violet escribió a las 10 de la mañana. ¿A dónde fuiste? 3 palabras, sin signos de exclamación, sin mayúsculas de drama, solo eso. La leí en la pantalla del teléfono mientras el Uber avanzaba por la autopista en dirección a la base de Fort Jackson. Afuera, los árboles pasaban rápido. El conductor tenía la radio puesta en una estación de country que yo no reconocía y el aire dentro del carro olía a café viejo y a plástico caliente. Guardé el teléfono sin responder, no porque no quisiera contestarle a Violet. Era diferente con ella. Siempre lo había sido, pero no tenía las palabras todavía y tampoco tenía tiempo para buscarlas. El mundo fuera de esa ventana seguía moviéndose sin preguntarme nada y yo necesitaba moverme con él. Mi mamá escribió a las 4 de la tarde. ¿Cómo pudiste irte así sin despedirte? Apagué la pantalla y metí el teléfono al bolsillo del pantalón. Esa noche dormí en una cama de hotel cerca de la base con otros 4 reclutas que tampoco hablaban mucho. Uno de ellos, un chico de Kentucky llamado Davis, comió 3 bolsas de papas fritas antes de dormirse vestido. Nadie le dijo nada. Todos estábamos procesando algo. Eso lo entendí sin que nadie me lo explicara. Al día siguiente empezaba el MEPS final. Las últimas pruebas físicas, los papeles, el juramento. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche y me quedé mirando el techo hasta que me quedé dormido. Lo que nadie te dice sobre el día que te vas de tu casa para siempre es que no se siente como en las películas. No hay música de fondo, no hay cámara que capture tu cara mientras cierras la puerta. Solo hay un Uber gris, un conductor que no pregunta a dónde vas en serio, y un frío de octubre que te entra por el cuello de la chaqueta porque olvidaste tu bufanda porque ya la habías empacado hace 3 semanas en casa de Amanda. Yo me fui a las 4 de la madrugada. Raymond estaba parado en el porche cuando el carro giró al final de la calle. Lo vi por el espejo retrovisor, quieto, con la mano derecha levantada en ese saludo militar que aprendió viendo videos de YouTube porque nunca sirvió en el ejército, pero quería hacer algo que tuviera significado. Ese gesto me cerró la garganta. No por tristeza, por otra cosa que tardé meses en ponerle nombre. Era la primera vez en mi vida que alguien se quedaba parado a verme ir. La carta que le dejé a mi mamá tenía 8 páginas. Las escribí durante 4 noches en mi cuarto, sentado en el piso porque la silla hacía ruido y no quería que escucharan que seguía despierto. No la escribí con rabia, aunque había rabia ahí. La escribí porque necesitaba que existiera algo que dijera lo que pasó. Un registro. Algo que no pudiera ser reescrito más tarde, cuando la versión oficial de los hechos fuera que yo era un muchacho difícil, un adolescente ingrato que se fue porque no sabía valorar lo que tenía. Le describí el cumpleaños número 14. El sábado que bajé a las 7 de la mañana y la casa estaba vacía. Las 6 horas que esperé sin saber si había habido un accidente, si debía llamar a alguien, si era normal sentir ese tipo de silencio en una casa con otras personas adentro. Le describí la cara de Violet cuando volvieron con las bolsas de Dave & Buster's, emocionada, mostrándome su peluche nuevo, sin saber que yo llevaba horas solo. Le describí el cumpleaños número 16, las bolsas de Olive Garden para 4 personas, la frase de «pensé que ibas a cenar en casa de un amigo», el momento en que Violet, con 6 años, le susurró a ella que por qué no le habían comprado un pastel, y ella respondió que yo ya estaba muy grande para esas cosas. Escribí todo eso sin adornos, solo los hechos, las fechas, las horas. Al final de la carta, escribí una sola cosa que no era un hecho sino una decisión. Prefiero arriesgarme a morir lejos que seguir siendo invisible aquí. No le dije que me iba al ejército. Quería que lo descubriera sola. Necesitaba que hubiera algo que ella tuviera que resolver sin mí. El mensaje de Violet llegó de nuevo al día siguiente, mientras hacía fila para el juramento. «Mi mamá está llorando. ¿Estás bien?» Esta vez sí respondí. Corto. «Estoy bien. Te escribo pronto». Ella tardó 2 minutos en contestar. «Ok. Nada más. Sin drama. Sin reclamos». Eso era Violet. 10 años y ya sabía cuándo presionar y cuándo dejar espacio. Algunas personas aprenden eso a los 40 y todavía lo hacen mal. Guardé el teléfono justo cuando el sargento de reclutamiento nos llamó a formación. El juramento duró menos de 3 minutos.
Repetí cada palabra con la mano derecha levantada y sentí algo que no supe describir en el momento. No era orgullo, o no solo eso, era más parecido a cuando le ponías el seguro a una puerta desde adentro. El sonido del seguro cerrando, esa sensación de que el espacio donde estás ahora es tuyo y que nadie puede entrar si tú no lo decides. Había vivido 17 años en una casa donde nadie me veía aunque estuviera sentado en la misma mesa. Acababa de firmar para pasar los próximos años en una institución donde mi nombre existía en documentos oficiales, donde mis acciones tenían consecuencias reales, donde ser invisible no era una opción porque el sistema entero dependía de que cada pieza funcionara y se reportara. Era exactamente lo que necesitaba. No lo pensé así en ese momento. Lo pensé meses después, en el tercer mes de entrenamiento básico, tirado en el barro de un campo de ejercicio en Carolina del Sur, con el cuerpo destrozado y el sargento Walker gritando a 2 metros de mi cara que me moviera o que me preparara para repetir el circuito completo. Lo pensé mientras me levantaba. Aquí nadie me ignoraba. Aquí, que te gritaran significaba que existías. Mi mamá escribió 3 veces más durante esa primera semana. El primer mensaje: ¿dónde estás? Necesito saber si estás bien. El segundo, 2 días después: Phil dice que exageraste en la carta, que siempre tuviste todo lo que necesitabas. El tercero, al final de la semana: por favor, contesta. Violet está muy afectada. No respondí ninguno, no porque quisiera castigarla. Era más simple que eso. No tenía nada nuevo que decirle. La carta tenía 8 páginas. Si eso no era suficiente para entender lo que pasó, una respuesta de texto no iba a hacerlo. Y sobre lo que dijo Phil, guardé ese mensaje como referencia. Era exactamente el tipo de cosa que alguien dice cuando no quiere mirar los hechos de frente. Siempre tuviste todo lo que necesitabas. Comida, ropa, techo. Sí, todo eso, excepto que alguien se acordara de que existías cuando no era conveniente. Pero no le respondí eso tampoco. Había aprendido desde muy chico que gastar energía explicándole a alguien lo que te hizo, cuando esa persona ya decidió que no pasó nada, era un intercambio en el que siempre perdías. El esfuerzo era tuyo, la negación era de ellos, y al final quedabas más agotado que cuando empezaste. Raymond escribió el mismo día del juramento. ¿Todo bien? Sí, respondí. Bien, escribió él. Y nada más. Eso también lo guardé. Pero por razones distintas. Raymond tenía 42 años, 14 de los cuales había pasado en prisión por cargos de drogas que nunca me detallé, porque tampoco me los pidió. Había salido hacía 3 semanas cuando me llamó por primera vez en 14 años. Se reunió conmigo en un Denny's sobre la Route 9. Se quebró cuando le dije que me iba en 72 horas, y aún así encontró la manera de estar parado en el porche a las 4 de la madrugada para verme salir. No le pedí que lo hiciera. Él lo decidió solo. Eso era todo lo que necesitaba saber por ahora. La primera noche de entrenamiento básico, el sargento Walker nos dijo algo que escuché con una atención diferente a la de los demás reclutas. Aquí no me importa de dónde vienen. No me importa si su papá era senador o si crecieron sin agua caliente. Aquí son todos iguales, valen lo que demuestran. Nada más, nada menos. El chico a mi izquierda resopló en voz baja, como si le pareciera un cliché. A mí no me pareció un cliché. Me pareció la primera regla justa que había escuchado en mi vida. Esa noche, en la litera del cuartel, con el ruido de 20 hombres respirando a mi alrededor, saqué el teléfono por última vez antes de que nos los confiscaran al día siguiente. Violet había escrito una vez más: cuando puedas, cuéntame dónde estás. No le digo a nadie. La conocía, lo cumpliría. Escribí: estoy en el ejército. Entrenamiento básico. Voy a estar bien. No le digas a mamá todavía. Tardó 4 minutos en responder. Para Violet, eso era una eternidad. Sabía que algo grande estabas planeando. Me alegra que estés bien. Te extraño. Cerré el teléfono. Puse la cabeza sobre la almohada delgada del cuartel y escuché el silencio que no era silencio, lleno de respiraciones ajenas y el zumbido del ventilador del techo. Y pensé que era la primera vez en años que no me dormía con la sensación de que mañana iba a ser igual que hoy. Mañana iba a ser completamente diferente. Eso era suficiente para cerrar los ojos. El sargento Walker tenía una voz que no necesitaba volumen para hacerse obedecer. No gritaba siempre. A veces hablaba casi en voz normal, y eso era peor. Cuando gritaba, sabías que estaba siguiendo un protocolo. Cuando hablaba despacio,
era porque había decidido que tú específicamente necesitabas escuchar algo. La primera semana fue orientación, vacunas, más papeles, más filas. El cuerpo todavía no entendía que había un cambio real. La segunda semana, el cuerpo entendió. El primer día de entrenamiento físico serio nos levantaron a las 5 de la mañana. Afuera estaba oscuro y hacía un frío que se metía por la ropa. Corrimos 4 millas antes del desayuno. 2 reclutas vomitaron al final del recorrido. Walker los miró sin decir nada, esperó a que terminaran, y luego nos mandó a todos a formación como si no hubiera pasado nada. Yo no vomité, no porque estuviera en mejor forma que ellos, sino porque había algo en ese dolor físico que era diferente a otros dolores que conocía. Este era claro. Tenía un principio y un fin. Cuando parabas de correr, dejaba de doler. No era como llegar a una casa vacía en tu cumpleaños y esperar que eso cambiara con el tiempo. Ese tipo de dolor no tenía fin claro. A los 15 días, Walker me llamó aparte después de un ejercicio de campo. Recluta. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo trabajo físico? Desde los 14, sargento. Trabajo en turno de pie. Me miró un momento. ¿Wendy's? Sí, sargento. Asintió. Eso fue todo. Me mandó de vuelta a formación. Pero al día siguiente me pusieron en el grupo de avanzados para el circuito de obstáculos. No sé si fue decisión de Walker o coincidencia. Nunca pregunté. Aprendí rápido que en ese lugar era mejor no preguntar las razones de las decisiones, sino concentrarse en cumplirlas bien. El grupo de avanzados tenía 8 personas. 4 de ellos habían jugado deportes universitarios. Uno venía de una familia militar con 3 generaciones de servicio. Otro había trabajado en construcción desde los 16. Yo era el único que había llegado desde un turno de Wendy's con $3,000 ahorrados y una carta de 8 páginas sobre una encimera. Nadie sabía eso, y nadie preguntó. Eso también era nuevo para mí. Las noches eran las más difíciles al principio, no por el cansancio físico, que era real y completo, sino porque el silencio después de luces apagadas era el primer momento del día en que el cerebro dejaba de tener una tarea concreta. Durante el día había órdenes, movimiento, secuencias, levantarse, formación, correr, comer, ejercicio, instrucción, comer, más ejercicio, instrucción, dormir. El día estaba lleno hasta los bordes. No había espacio para pensar en otra cosa. Pero a las 9 de la noche, con el cuartel en silencio y 20 personas respirando a mi alrededor, el cerebro hacía lo que quería. La primera semana pensé en Violet casi todas las noches. En cómo había aprendido sola a leer el ambiente de una casa, en cómo a los 6 años ya sabía que algo estaba mal y lo decía en voz alta, cosa que yo nunca hice a esa edad porque ya había aprendido que decirlo no cambiaba nada. Violet todavía no había aprendido eso, y yo esperaba que tardara mucho más en aprenderlo. La segunda semana pensé en Raymond, en la cara que puso cuando le dije en el Denny's que me iba en 72 horas. No fue la cara de alguien que actúa para una audiencia. Fue la cara de alguien al que le acaban de decir que perdió algo que no sabía que todavía podía perder. La tercera semana ya no pensé tanto. El cuerpo estaba tan cansado que el cerebro se apagaba antes de que pudiera empezar. Davis, el chico de Kentucky que se había dormido vestido la primera noche, resultó ser la persona más directa que había conocido en mi vida. No hablaba mucho, pero cuando hablaba decía exactamente lo que pensaba sin rodeos ni construcciones que suavizaran el punto. Una tarde, durante el descanso después del almuerzo, me preguntó por qué me había alistado. Necesitaba irme de donde estaba, dije. ¿Familia? Sí. Asintió. Yo también, dijo. Mi papá quería que trabajara en su taller de autos para siempre. Buen trabajo, buen dinero, pero era su vida, no la mía. ¿Y tu mamá? Muerta, hace 4 años. Lo siento. Ya pasó. Se levantó, sacudió el polvo del pantalón. Lo bueno de este lugar es que nadie espera que seas la versión que tu familia decidió que ibas a ser. No respondí nada. Pero esa frase se quedó. Al final del primer mes nos dieron acceso a los teléfonos durante 30 minutos un domingo por la tarde. Tenía 16 mensajes sin leer. 4 de mi mamá. 3 de Phil. Uno de un número que no reconocí y que resultó ser el de Ethan, mi hermanastro de 7 años, que escribió solo «Hola» y un emoji de cohete. 8 de Violet, en diferentes días, cada uno más corto que el anterior, como si hubiera ido calibrando la distancia que yo necesitaba.
El último de Violet decía, no tienes que responder todo. Solo dime si estás bien cuando puedas. Respondí solo ese. Estoy bien. El entrenamiento es difícil, pero voy bien. ¿Tú cómo estás? Respondió en 2 minutos, a pesar de que era domingo por la tarde y debería haber estado haciendo algo de niña de 10 años. Bien, mamá está rara. Phil dice que fue tu culpa lo de la carta, pero yo leí la carta. Me detuve. ¿Cómo la leíste? Mamá la dejó sobre la mesa y fue al baño. La leí rápido. Tardé un momento en procesar eso. ¿Qué pensaste? Que tenías razón en todo. Que lo del cumpleaños fue malo. Que lo siento. 10 años. Me estaba pidiendo perdón por algo que no había hecho ella. Tú no hiciste nada malo, Violet. Lo sé. Pero igual lo siento. Se me acabó el tiempo de teléfono antes de poder responder eso. Walker me llamó a su oficina al final de la 6ª semana. Era una oficina pequeña con un escritorio de metal y una ventana que daba al campo de entrenamiento. Había una foto de su familia en el escritorio, pequeña, colocada en un ángulo que sugería que estaba ahí para él y no para impresionar a nadie. Siéntese, recluta. Me senté. Sus evaluaciones son sólidas. Físicamente está en el percentil 82 de su grupo. Mentalmente está en el 91 en comprensión de instrucciones y respuesta bajo presión. Abrió una carpeta y la leyó sin mirarme. Lo que me interesa no son los números. Lo que me interesa es que 4 semanas atrás pusimos a su grupo en un ejercicio de simulación de crisis y usted fue la única persona que no siguió la orden incorrecta cuando el escenario la hacía parecer conveniente. No dije nada. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque la orden no tenía sentido con la información disponible, sargento. Walker cerró la carpeta. La mayoría de reclutas sigue la orden de todas formas porque viene de alguien con autoridad. Usted no lo hizo. ¿Tiene experiencia tomando decisiones sin supervisión? Pensé en los sábados solos, en los cumpleaños vacíos, en los $3,000 ahorrados sin decirle a nadie. Sí, sargento. Asintió. Bien, eso es todo. Salí de la oficina sin entender completamente qué había pasado. Pero algo en esa conversación cerró algo que había estado abierto mucho tiempo. Alguien había visto cómo funcionaba mi cabeza y había dicho que era útil. No era poco. Raymond escribía los martes. No sé si lo decidió conscientemente o si simplemente así cayeron las cosas, pero durante los 3 meses de entrenamiento básico, cada martes llegaba un mensaje suyo. Nunca largo. Nunca cargado de cosas que necesitaran respuesta inmediata. A veces era una foto de la casa vieja de sus padres donde vivía ahora, con algún arreglo que había hecho durante la semana. Una ventana nueva, el pórtico pintado, el jardín del frente con la hierba cortada. Una vez me mandó una foto de un plato de huevos revueltos con la leyenda. Aprendí a cocinar. Más o menos. Le respondí. Se ven bien. Saben regular, escribió él. Eso era todo, pero era constante, y la constancia, aprendí en esos meses, valía más que cualquier declaración grande. Mi mamá mandó su 5ª carta al finalizar el 2º mes. Esta vez no llegó por mensaje de texto. Llegó en papel, enviada a la dirección de la base que Violet le había dado sin decirme. La encontré entre las pocas cosas que nos entregaban los viernes. Algún paquete ocasional, cartas de familiares de otros reclutas, ese tipo de cosas. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra de mi mamá. Reconocí esa letra de las listas del supermercado que a veces quedaban sobre la encimera. Nunca listas que incluían cosas para mí, pero la letra era la misma. La guardé sin abrirla. Davis me vio hacerlo. ¿Carta de casa? Sí. ¿No la vas a leer? Todavía no. Asintió y no preguntó más. Eso era lo bueno de Davis. Entendía cuando una respuesta era completa aunque fuera corta. La carta estuvo 3 días en el bolsillo lateral de mi mochila. La tercera noche, después de luces apagadas, la saqué y la abrí con el pequeño lente de la linterna de bolsillo que nos habían asignado para emergencias. Eran 4 páginas. Las primeras 2 eran justificaciones, que ella también había tenido una infancia difícil, que Phil llegó en un momento en que ella estaba agotada y que los primeros años con un bebé nuevo son duros para cualquiera. Que yo nunca pedí las cosas directamente, que si hubiera dicho que quería un pastel lo habría comprado, que yo era un muchacho callado y era difícil saber lo que necesitaba. Leí esas 2 páginas sin detenerme. Las había escuchado antes, de distintas formas, en conversaciones que no llegaban a ningún lado. La tercera página era diferente. Escribía sobre el día que leyó mi carta, que Phil intentó quitársela antes de que terminara y que ella no lo dejó, que lo leyó 3 veces,
que la parte del cumpleaños número 16 la leyó 5 veces porque no podía creer que no se acordara. Y luego sí se acordó. Y eso fue peor. Escribía: sí pasó, no lo inventaste. Sí llegué con comida para 4 personas y te dije que pensé que ibas a cenar en casa de un amigo. Nunca dijiste eso, lo sé. Me detuve ahí. En 8 años de acumulación, era la primera vez que ella confirmaba un hecho específico, sin rodearlo de explicaciones que lo disolvieran. La cuarta página volvía a ser más difusa, que esperaba que estuviera bien, que Phil estaba dispuesto a hablar si yo quería, que Ethan preguntaba por mí, que la puerta siempre estaría abierta. Doblé la carta, la metí de nuevo al sobre y la guardé en el fondo de la mochila. No respondí, pero tampoco la tiré. Violet cumplió 11 años en noviembre. Me acordé 3 días antes porque lo tenía marcado en el calendario de mi teléfono desde hacía años. Uno de esos hábitos que desarrollas cuando eres el único que lleva registro de las fechas en una casa. Le mandé un mensaje el día de su cumpleaños a las 7 de la mañana, antes de la formación. «Feliz cumpleaños. ¿Cómo lo vas a celebrar?», respondió al mediodía, que era cuando yo tenía el descanso del almuerzo. Fuimos a comer pizza con mamá y Phil y Ethan. Estuvo bien. Phil me regaló una tablet. Mamá me regaló el libro que quería. «¿Cuál libro?» «Uno de una chica que viaja sola por Europa. Te lo voy a prestar cuando vengas». «¿Cuando vengas?» «No, sí. ¿Cuándo?» «Trato», le respondí. Hubo una pausa de varios minutos. Luego escribió: «¿Sabes qué me hubiera gustado de regalo?» «¿Qué?» «Que estuvieras». Pero entiendo que no podías. No supe qué responderle a eso. Empecé a escribir 3 veces diferentes y borré cada una. Al final mandé: «El año que viene voy a tener permiso, te lo prometo». «Ok», escribió. Y luego: «Oye, mamá lloró esta mañana. No dijo por qué, pero creo que sé». «¿Por qué crees que lloró?» «Porque hoy te acordaste de mi cumpleaños y ella sabe que tú nunca olvidaste ninguno». Cerré el teléfono y volví a la fila del comedor. Davis estaba detrás de mí. «¿Todo bien?» «Sí», dije. Y era verdad, no en el sentido de que todo estuviera resuelto, sino en el sentido de que yo estaba bien aunque las cosas alrededor no lo estuvieran del todo. Esa distinción tardé tiempo en aprenderla, pero ese día la sentí clara. Phil llamó un jueves por la noche. No sé cómo consiguió el número de la base. Supuse que se lo pidió a Violet, o que mi mamá lo buscó por otro lado. El caso es que me avisaron que había una llamada y fui a tomarla desde el teléfono del pasillo. «Hola», dijo su voz, igual que siempre. Ese tono de hombre que habla como si ya hubiera decidido cómo va a terminar la conversación. «Hola», respondí. «Tu mamá está muy afectada. Necesita saber que estás bien. Le mandé un mensaje la semana pasada diciéndole que estaba bien». Pausa corta. «Necesita más que eso. Necesita saber que no estás enojado con toda la familia». «Phil, no te llamé yo». Otra pausa. «Mira, entiendo que sientes que las cosas no fueron perfectas. Pero escribir esa carta y desaparecer de esa forma no fue justo para nadie. Tu mamá no dormía». Violet estaba confundida. Escuché todo eso sin interrumpirlo. Cuando terminó respondí: «¿Recuerdas el 23 de marzo de 2019? Silencio. Era sábado. Bajé a las 7 de la mañana y la casa estaba vacía. Volví a las 2 de la tarde cuando regresaron con bolsas del centro comercial. Nadie me avisó que se iban. Nadie me dejó nota». No respondió. «¿Recuerdas el 14 de octubre de 2021? Mi cumpleaños número 16. Llegaron con comida de Olive Garden para 4 personas a las 7 de la noche. Mi mamá dijo que pensaba que yo iba a cenar en casa de un amigo. Nunca dije eso. Silencio total. Tengo más fechas si las necesitas». Phil tardó varios segundos en hablar. «No tienes que ser tan frío con esto». «No soy frío, soy preciso. Hay una diferencia». Colgó. Me quedé un momento parado en el pasillo con el teléfono todavía en la mano. No sentí satisfacción particular. Tampoco arrepentimiento. Solo la misma sensación de siempre cuando alguien que esperaba que yo cediera se daba cuenta de que no iba a pasar. Volví al cuartel. Davis estaba leyendo en su litera. ¿Quién era? «Mi padrastro». ¿Y? Colgó. Davis volvió a su libro. «Bien», dijo sin levantar la vista. «Sí, bien. El permiso llegó en abril, 18 meses después de que me fui. 5 días. Suficiente para hacer algo. No suficiente para complicar todo. Eso me pareció bien desde el principio. Raymond me ofreció la casa. No lo dijo como un favor especial. Lo dijo como se dice una cosa práctica. Tienes dónde quedarte si quieres. Le dije que sí. Compré el pasaje de autobús con 3 semanas de anticipación y no le avisé a nadie más. Violet lo descubrió sola, como siempre. «¿Cuándo llegas?»,
Katie me escribió un martes, 10 días antes del viaje. ¿Cómo sabes que vengo? Raymond le dijo a su vecina y la vecina se lo dijo a no sé quién y llegó a mí. Este pueblo es pequeño. El viernes en la noche. ¿Vas a venir a vernos? Tardé un momento en responder eso. Voy a verte a ti. Dime cuándo puedes salir sin que sea un problema. Hubo una pausa larga. Luego, el sábado por la mañana. Puedo decir que voy a casa de una amiga. No tienes que mentir. No es mentir. Sí tengo una amiga que vive cerca del Denny's. Casi sonreí. El Denny's de la Route 9. 10 de la mañana. Ahí estaré. Nono Raymond me recogió en la terminal de autobuses el viernes a las 9 de la noche. Estaba igual que la última vez. Quizás un poco menos tenso en la mandíbula. Traía una chaqueta de cuero marrón que se veía vieja pero limpia. Cuando me vio bajar del autobús con la mochila al hombro, levantó la mano sin moverse del lugar, sin correr hacia mí, sin dramatismo. Solo un gesto que decía, aquí estoy. Subí al carro. Olía a café y a madera, ese olor que tienen las casas viejas cuando alguien las está arreglando despacio. ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó mientras salía del estacionamiento. Largo, pero bien. Hay comida en la casa. Hice arroz con pollo. No sé si quedó bien. Voy a comer lo que sea. Condujo en silencio durante varios minutos. Luego dijo sin apartar los ojos de la carretera. Tu mamá sabe que vienes. ¿Tú le dijiste? No. Supongo que Violet. Procesé eso. ¿Ella te llamó? Sí. Hace 2 días. Me pidió que te dijera que quería verte. Hizo una pausa. Le dije que eso dependía de ti y que no me metiera en eso. Lo miré. Gracias. No hay que agradecerlo. Es lo que corresponde. Llegamos a la casa. Era más pequeña de lo que había imaginado, pero estaba ordenada. Las paredes tenían marcas de donde había habido cuadros por años, y el piso de madera crujía en 2 puntos específicos del pasillo, pero todo estaba limpio y arreglado con cuidado. La habitación donde iba a dormir tenía una cama nueva. La etiqueta de la tienda todavía estaba pegada en uno de los pies. No dije nada sobre eso. Él tampoco. Comimos arroz con pollo en la cocina. Estaba bien, mejor de lo que admitió. Hablamos de la base, de los ejercicios, del clima en Carolina del Sur comparado con aquí. Nada profundo, nada que necesitara preparación. Antes de que me fuera a dormir, Raymond puso una taza de café sobre la mesa y dijo, no tienes que resolver nada este fin de semana. Lo sé, solo por si acaso. El sábado por la mañana llegué al Denny's 10 minutos antes. Pedí café y esperé. Violet entró a las 10:02 con una mochila verde al hombro y el pelo recogido en una cola alta. Tenía 11 años y ya caminaba como alguien que sabe a dónde va. Me vio desde la puerta y cruzó el restaurante sin apresurarse. Se sentó frente a mí. Me miró un momento, directo a los ojos, como evaluando algo. Estás diferente, dijo. ¿Diferente cómo? No sé. Más tranquilo, creo. Llamé a la mesera y Violet pidió hot cakes con jugo de naranja sin revisar el menú, como si lo hubiera decidido antes de llegar. Durante los primeros minutos hablamos de cosas normales. La escuela, una maestra que le caía mal, un proyecto de ciencias que había salido bien. Yo hablé de Davis, de Walker, de cómo era una mañana típica en la base. Ella escuchaba con atención real, no la atención de alguien que espera su turno para hablar. Cuando llegaron los hot cakes, cortó uno en 4 partes iguales antes de responder cualquier cosa y luego dijo, sin levantar la vista del plato, «Mamá quiere que la llames». «Lo sé». «¿Lo vas a hacer?» «No lo sé todavía», asintió. Comió un pedazo. Luego, ¿estás enojado con ella? Pensé en cómo responder eso con precisión. No estoy enojado. Estoy en un lugar donde lo que pasó ya no me afecta todos los días. Eso es diferente a estar bien con ella. Violet procesó eso masticando despacio. ¿Y conmigo?, preguntó después. Su voz no cambió de tono, pero la pregunta tenía peso. Contigo nunca estuve enojado. Yo era parte de la familia que te ignoraba. Tú tenías 6 años, Violet. Ahora tengo 11 y tampoco hice nada. La miré. Me escribiste desde el primer día. Me dijiste que habías leído la carta y que tenía razón. Me avisaste que mamá lloraba el día de tu cumpleaños porque sabía que yo sí me acordaba. Hice una pausa. Eso no es nada. Ella no respondió de inmediato. Bebió el jugo despacio. Phil dice que exageraste la carta. Ya sé lo que dice Phil. Yo no creo que hayas exagerado. Lo sé. Solo quería que lo supieras en persona. Terminamos el desayuno hablando de otras cosas. Me contó que quería estudiar psicología cuando fuera grande. Le dije que tenía sentido, que siempre había sabido leer a las personas mejor que la mayoría.
Se rió un poco, la primera vez en toda la mañana. Cuando salimos, en la acera frente al Dennis, Violet se detuvo. ¿Vas a venir a la casa? No este fin de semana. ¿Algún día? No lo sé. Asintió. No presionó. Luego me abrazó, rápido y directo, sin el tipo de abrazo que pide algo a cambio. Cuídate, dijo. Tú también. Se fue caminando por la acera. Yo me quedé parado un momento mirando hacia la dirección contraria, hacia donde estaba el carro de Raymond estacionado a media cuadra. Esa tarde, mientras Raymond y yo arreglábamos una gotera en el techo de la cocina, mi teléfono vibró. Era mi mamá. Un mensaje de texto, corto. Violet me dijo que estás aquí. No voy a presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí si decides que quieres hablar. Sin Phil. Solo yo. Lo leí 2 veces. Lo guardé sin responder, pero tampoco lo borré. Raymond, desde arriba de la escalera, preguntó: ¿silicona o cinta para la gotera? Silicona, dije. La cinta solo dura un tiempo. Me pasó el tubo sin comentario adicional. Seguimos trabajando. Phil llamó un martes. No era el martes de Raymond. Era otro martes. 3 semanas después de que volví a la base desde el permiso. Estaba en el comedor cuando me avisaron que había una llamada entrante. Vi el número y supe que era él antes de contestar. Lo contesté de todas formas. Necesitamos hablar, dijo. Ese tono de siempre, como si la conversación ya tuviera un resultado decidido y él solo estuviera cumpliendo el trámite de tenerla. Está bien. Tu mamá no sabe que te estoy llamando. Bien. Pausa. Esperaba que yo llenara el silencio. No lo hice. Mira, dijo finalmente. Entiendo que tienes resentimientos, es normal a tu edad, pero lo que le estás haciendo a tu madre no es justo. Ella no duerme. Está en terapia. Llora por las noches. Escuché todo eso sin interrumpir. Tú te fuiste sin decir nada. Dejaste una carta que la destruyó. Y ahora la ignoras. Eso no es madurez. Eso es crueldad. Cuando terminó respondí: Phil, ¿cuántas veces fuiste a mis partidos de la escuela? Silencio. No jugué en ningún equipo, así que la respuesta es 0. Pero eso es porque nadie me inscribió en nada. ¿Cuántas veces me preguntaste cómo iba en la escuela durante el último año que viví en esa casa? Nada. ¿Cuántas veces en 5 años me compraste algo en una salida familiar de las que hacían sin mí? No tengo que recordarte las fechas de esas salidas porque ya las escribí en la carta. Eso no es... ¿Cuántas veces en 8 años dijiste mi nombre en una conversación que no fuera para pedirme algo o para decirme que estaba haciendo algo mal? Silencio total. No te estoy preguntando eso para atacarte. Te lo pregunto porque tú acabas de llamarme cruel, y quiero que entiendas desde dónde me estás diciendo eso. Phil tardó varios segundos. Las cosas no fueron perfectas. Lo acepto, pero tu madre te quiere. Y, Phil, yo no tengo una conversación pendiente contigo. Si mi mamá quiere hablar, puede escribirme directamente. Ya sabe cómo hacerlo. Colgué. Me quedé un momento parado en el pasillo. El ruido del comedor llegaba desde el fondo del corredor, voces mezcladas, el sonido de bandejas. Respiré despacio y volví a caminar. Davis estaba terminando su almuerzo cuando me senté. ¿Phil otra vez? Sí. ¿Colgaste tú o él? Yo. Davis empujó su bandeja a un lado. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta un momento, igual que antes de contestar. Eso es bueno. Sí, eso era bueno. Violet me escribió esa misma noche, no sobre Phil. No sé si lo sabía o si fue coincidencia. Me mandó una foto de un dibujo que había hecho para su clase de arte. Era una figura humana de espaldas mirando hacia algo que no se veía en el encuadre de la foto. Abajo había escrito a mano: la maestra dijo que le falta contexto. Yo dije que el contexto no siempre tiene que estar en el cuadro. Le respondí: tu maestra está equivocada. Lo sé, escribió. Y luego: ¿estás bien? Sí. ¿Por qué? Porque Phil llegó a casa de mal humor y no habló en toda la cena. No respondí eso directamente. Le pregunté por el proyecto de ciencias que había mencionado la semana anterior. Ella entendió el cambio de tema y siguió por ahí sin insistir. Eso era lo que más valoraba de Violet. No necesitaba que le explicaras todo para entenderlo. Raymond me llamó el jueves siguiente. Era la primera vez que llamaba en lugar de escribir. ¿Tienes un minuto? Sí. Tu mamá me llamó ayer. Esperé. Me pidió que le dijera si tú estabas dispuesto a verla. Sin Phil. Sola. ¿Qué le dijiste? Que no era mi mensaje para llevar, que te llamara a ti. Pausa. Pero quería avisarte por si ella lo hacía,
para que no te agarrara de sorpresa. Gracias. Oye, otra pausa, más corta. ¿Cómo estás con todo esto? La pregunta era directa. Raymond había aprendido rápido que no tenía caso rodearla. Estoy bien, no estoy enojado, no estoy angustiado. Estoy en un punto donde puedo escucharla si se da la situación correcta, pero no voy a buscarla yo. Eso tiene sentido. ¿Tú qué opinas de ella?, le pregunté. Era una pregunta que no había hecho antes. Raymond tardó un momento. Creo que ella te quiso siempre, y creo que eso no fue suficiente porque querer a alguien no reemplaza verlo. Hizo una pausa. Yo tampoco te vi durante 14 años y te quería, así que entiendo que eso no significa nada por sí solo. Era la respuesta más honesta que alguien me había dado sobre ese tema. Sí, dije. Solo digo que si decides escucharla, no creo que sea un error. Pero si decides no hacerlo, tampoco. Lo voy a pensar. Bien, hablamos 10 minutos más sobre la casa. Estaba arreglando el sistema eléctrico del segundo piso. Le dije que tuviera cuidado. Me dijo que ya lo sabía, pero que lo tendría. Colgamos. Mi mamá escribió 4 días después. No era un mensaje largo. Era el más corto que me había mandado desde que me fui. Sé que Phil te llamó. No lo autoricé. Lo que tienes conmigo es entre tú y yo, no entre tú y él. Si algún día quieres hablar, sin él, sin intermediarios, dímelo. Si no, lo entiendo. Solo quería que supieras que entiendo que la decisión es tuya. Lo leí una vez. Lo leí de nuevo. Era diferente a todo lo que me había mandado antes. No había justificaciones. No había referencias a lo que Phil pensaba, o lo que Violet sentía, o lo que la familia necesitaba. Solo ella, haciéndose responsable del espacio entre nosotros, sin intentar llenarlo por la fuerza. No respondí ese día. Tampoco al día siguiente. Al tercer día le escribí una sola línea. Recibí tu mensaje. Necesito más tiempo, no es un no. Ella respondió en menos de un minuto. Está bien, aquí voy a estar. Eso fue todo. Guardé el teléfono y salí al campo de entrenamiento donde Walker ya estaba formando al grupo para el ejercicio de la tarde. El sol estaba bajo y el aire tenía ese frío seco de noviembre que ya conocía bien. Me puse en formación. Walker pasó lista. Llegó a mi nombre. Presente, dije. Siguió. El ejercicio empezó, y durante la siguiente hora no pensé en mi mamá, ni en Phil, ni en la carta, ni en ninguna de las cosas que habían definido los últimos 18 años de mi vida. Solo pensé en lo que tenía delante. Eso también era nuevo, y era mío. La ceremonia de fin de servicio activo fue un jueves de octubre. 5 años después de que me subí a ese Uber a las 4 de la mañana, con $3,000 ahorrados y una mochila a medio llenar. 5 años después de la carta sobre la encimera. 5 años después de que Violet me escribió, ¿a dónde fuiste? Y yo no respondí hasta que tuve algo que decir. El acto era en el patio principal de la base, sillas en filas, familias en el fondo, sol de mediodía que pegaba directo. Walker iba a entregar los reconocimientos personalmente a los que habían terminado bajo su mando. Eso no pasaba siempre. Cuando me lo dijeron no respondí nada, pero lo anoté. Raymond llegó la noche anterior en autobús desde el pueblo. No le dije que viniera. Él solo compró el pasaje y me avisó cuando ya estaba en camino. Dormió en el hotel más cercano a la base que encontró, uno de esos lugares con estacionamiento de grava y máquina de hielo en el pasillo, y apareció a las 9 de la mañana con una camisa azul planchada y los zapatos limpios. Lo vi desde lejos mientras cruzaba el patio. Caminaba igual que siempre, sin apresurarse, con las manos en los bolsillos. Me acerqué. «Llegaste temprano», le dije. No quería perderme el estacionamiento. Nos sentamos en las sillas del lado derecho, cerca del centro. Raymond miraba el patio con la expresión de alguien que está registrando todo sin comentar nada. Violet llegó 20 minutos después. La había invitado yo, 3 semanas antes, por mensaje. Tenía 16 años ahora y había venido sola en autobús desde el pueblo, cosa que me dijo como un dato neutral, sin esperar que yo reaccionara. Traía el pelo suelto y una chaqueta gris que le quedaba grande. Cuando me vio, levantó la mano desde lejos y se acercó directo. Se sentó al lado de Raymond. Los dos se saludaron con la familiaridad de personas que ya se conocían, porque Violet había llamado a Raymond varias veces durante los últimos 2 años para preguntarle cosas de mí que no quería preguntarme directamente. Yo lo supe porque Raymond me lo contó. Nunca le dije a Violet que lo sabía. Los 3 esperamos en silencio mientras el patio se llenaba. La ceremonia duró 40 minutos. Walker habló 5 minutos al inicio, sin notas.
de pie frente a todos con las manos detrás de la espalda. Dijo lo que esperabas que dijera un sargento en ese contexto, pero lo dijo sin el tono de discurso que hace que las palabras suenen vacías. Cuando llegó a la parte de los reconocimientos individuales, leyó los nombres uno por uno. El mío fue el cuarto. Recluta Torres. 5 años de servicio. 2 misiones en zona de operaciones. Evaluación de liderazgo en percentil 94 al cierre de servicio. Recomendado para continuación en rango de sargento si decide extender contrato. Me acerqué. Walker me entregó el reconocimiento con un apretón de mano firme y me miró un segundo antes de soltar. Buen trabajo, Torres. Gracias, sargento. Eso fue todo. Volví a mi silla. Raymond tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas y miraba al frente, pero cuando me senté, dijo en voz baja sin girarse, «Estoy orgulloso». No respondí nada. No hacía falta. Violet sí se giró y me miró directo. «Yo también», dijo, sin susurrar. «Normal». Después de la ceremonia, hubo un espacio libre en el patio. Familias tomando fotos, conversaciones, ese ruido de fondo mezclado de una tarde con mucha gente en un lugar abierto. Estábamos los tres juntos cerca de una mesa con agua y café cuando vi a mi mamá. Estaba parada al borde del patio, sola, sin Phil. Traía una blusa azul oscuro y el bolso que yo recordaba de años atrás, uno de cuero café que usaba para las cosas importantes. Me miraba desde ahí sin moverse, sin hacer señas, como si hubiera decidido que no le correspondía acercarse primero. No la había invitado, pero tampoco le había dicho que no viniera. 3 meses antes, en uno de los mensajes que habíamos intercambiado de a poco durante el último año, le había mencionado la fecha de la ceremonia sin contexto adicional. Solo la fecha. Ella no preguntó si estaba invitada. Yo no aclaré si lo estaba. Los dos dejamos eso sin resolver y seguimos con otra cosa. Ella había tomado eso como una apertura. Quizás lo era. Raymond me miró de reojo. ¿La ves?, preguntó. Sí. ¿Qué vas a hacer? No respondí de inmediato. La observé desde donde estaba. Se veía más pequeña que en mi recuerdo, o quizás yo era diferente y eso cambiaba la proporción de las cosas. No lloraba. Estaba quieta esperando. Violet siguió mi mirada y la vio también. No dijo nada. Le dije a Raymond, «Voy un momento». Caminé hacia donde estaba mi mamá. El patio seguía lleno de gente y conversaciones, pero ese trayecto de 20 metros fue completamente silencioso para mí. Me detuve frente a ella. Me miró. Tenía los ojos secos, pero el esfuerzo de mantenerlos así se notaba. «Vine», dijo, como si necesitara confirmarlo. «Lo veo. No tenía que venir si no querías. Ya estás aquí». Hubo un silencio de varios segundos. Ella no intentó llenarlo con explicaciones ni con disculpas que yo no había pedido. Solo esperó. Eso era diferente. Lo noté. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Mejor que hace 3 años». Hizo una pausa. «La terapia ayudó. Tardé en admitirlo, pero ayudó. Me alegra. ¿Tú estás bien?» «Sí». Otro silencio. «La ceremonia estuvo bien», dijo. «Walker habló bien de ti. Es buen sargento. Se nota». Eso fue todo por un momento. 2 personas paradas en un patio con sol, sin saber exactamente qué eran la una para la otra después de 5 años y todo lo que había pasado antes de esos 5 años. Yo hablé primero. «No tengo heridas abiertas contigo. Eso no significa que podamos retomar desde donde lo dejamos como si nada, porque no hay nada que retomar. Lo que hubo fue lo que fue». Hice una pausa. «Pero tampoco estoy cerrando una puerta. Si quieres construir algo desde cero, con tiempo y sin presión, eso es posible. No te prometo que va a ser fácil ni rápido». Ella escuchó todo eso sin interrumpir. Cuando terminé, asintió una vez. «Está bien. Con eso me alcanza por ahora». No hubo abrazo, no hubo llanto. Solo ese acuerdo pequeño y real entre 2 personas que finalmente estaban hablando sin que una de las dos tuviera que ceder todo para que la conversación funcionara. Me giré y caminé de vuelta hacia donde estaban Raymond y Violet. Raymond tenía café en la mano y miraba hacia otro lado con discreción estudiada. Violet me miraba directo, evaluando. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Bien. ¿En serio bien o bien de cortesía?» «En serio bien», asintió. Luego miró su teléfono. «El autobús de regreso sale en 2 horas. ¿Comemos algo antes?». Raymond ya estaba buscando algo en su teléfono. «Hay un lugar a 10 minutos de aquí. Buenas reseñas». «Vamos», dije. Salimos los 3 del patio. Raymond adelante,
Violet a mi lado hablando de algo de la escuela, que no alcancé a escuchar bien al principio, porque el ruido del patio todavía estaba ahí. Pero a los pocos metros el ruido fue quedando atrás, y sus palabras llegaron claras. No miré hacia donde había dejado a mi mamá. No porque me doliera mirar, sino porque no necesitaba hacerlo.